Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bueno, lo habíamos adelantado en este programa, pero el jueves pasado, ya de manera oficial, el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto Cable Humboldt, alianza entre Chile y Google, que permitirá la construcción del primer cable de fibra óptica submarina que conectará América del Sur con Oceanía y Asia. Se habla que será la primera red submarina de sur a sur en el planeta. Y respecto de los alcances de esta alianza, vamos a conversar con el ex subsecretario de Telecomunicaciones y director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Miriam, por la invitación para conversar sobre este proyecto que a todas luces se transforma en un proyecto estratégico para el país. Oye, pero realmente se ve que es impresionante, quizás más aún necesario que se conozca en definitiva cuáles son los alcances. Y por eso queremos partir preguntándote, Rodrigo, ¿se concreta entonces este primer hito de la construcción del cable Humboldt? ¿De qué manera con esto Chile comienza a ser relevante para la comunicación digital global? Mira, este proyecto tiene ya bastantes años, tal como lo dijo el propio presidente Boric. En nuestra época, con la presidenta Bachelet, diseñamos una infraestructura digital que pudiera cruzar precisamente todo el Pacífico. Y en el diseño original era China con Chile. Ese era como el diseño original, precisamente porque necesitábamos un cable de interconexión global para darle mayor capacidad, mayor redundancia y mayor robustez a la red de telecomunicaciones que hoy día el chileno, como tú, como yo, como cualquiera, cuando se conecta, la mayoría de ese tráfico de internet va a Estados Unidos, a una localidad que se llama Boca de Ratón en Miami. Entonces todo el tráfico global, por lo menos de lo que ocupa América Latina, va hacia Estados Unidos. Por tanto, necesitábamos estratégicamente poder trazar un cable de fibra óptica submarina que pudiera trazar más capacidad de datos en el hemisferio sur. El presidente Piñera lo rediseñó y lo rediseñó hacia Oceanía, que fue en definitiva el que Google se sumó y el hito que tú comentas que ocurrió la semana pasada sobre este cable. Ya, ¿y eso qué impacto tiene para nosotros? Porque tú dices, todo tenía que pasar por Estados Unidos, por Boca de Ratón, esta localidad en Miami. ¿Qué cambia con tener ahora este cable? Mira, es una muy buena pregunta porque lo que se inauguró, este hito, donde el Estado chileno, a través de una empresa pública que se llama Desarrollo País, hace una alianza con Google para ver qué tipo de capacidad dentro de esa propia infraestructura va a tener el Estado chileno y por tanto las personas. Lo que se anticipó en este hito, que va a haber un cable de 15.000 kilómetros que va a unir Valparaíso con Sydney en Australia y que la capacidad de ese cable en un 80% es para el propio tráfico de Google. Es decir, no hay plataforma que más consume datos en el mundo que las plataformas que están sobre este gran monstruo tecnológico. ¿Cómo así? Claro. El mayor tráfico de datos en Chile es YouTube, que es una empresa centro de Google. La mayor capacidad de tráfico que ocupan las redes en Chile es precisamente datos. ¿Qué tipo de datos? Video. ¿Y qué tipo de video? YouTube y cada vez más OTT, es decir, Netflix, Amazon, en fin. Es decir, en Chile el gran consumo de Internet sigue estando en la entretención y en la comunicación. Por tanto, este cable de fibra va a tener fundamentalmente en un 80% la capacidad de traficar los datos de la propia plataforma Google y de los servicios asociados. Entonces uno esperaría que esta nueva infraestructura le dé mayor capacidad, mayor experiencia de uso, mayor almacenamiento de datos para precisamente para esta plataforma. Un porcentaje de esa infraestructura quedaría en manos del Estado chileno para poder desarrollar proyectos como mayor tráfico para las pymes, mayor tráfico para las universidades, mayor tráfico, en fin, para la actividad productiva. Y eso yo creo que todavía no se ha modelado porque lo que se definió ese día es precisamente el hito de la alianza entre Google y el Estado chileno. Cuéntanos, Rodrigo, tú que fuiste parte también en su momento, ¿cómo fueron las primeras negociaciones, ¿no? Porque esto viene desde, como tú decías, desde el último mandato de la presidenta Bachelet,
continúa, ¿no es cierto?, el presidente Piñera, tú dices ahí se produce un redireccionamiento y termina con el presidente Boric. ¿Cuál es la trastienda tras esta alianza que tiene tan importante importancia y de esta tremenda magnitud? Pero una de las cosas que había que despejar desde un principio es cómo uno junta demanda, es decir, para hacer una inversión de esta magnitud, solamente la capacidad del dato chileno era poco atractivo, poco rentable, es decir, vamos a construir tremenda infraestructura para sacar el tráfico de cada chileno, la verdad que no nos dan los números. Entonces, claro, el gran cuello de botella en su diseño y en su prediseño era fundamentalmente agregar demanda. Y eso era fundamentalmente que parte del tráfico de Argentina, de Uruguay y de Brasil también pudiera traficarse por este cable. Entonces, en el modelamiento final, quedó siempre establecido que parte del modelo de negocio exitoso tenía que ver con agregarle mucha demanda para asegurar cierto tráfico a este cable. Claro, porque solamente Chile, por supuesto, que no era o sea, no era tan atractivo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los retornos que puede tener esto. Ahora, si tenemos en cuenta que atraviesa, explícanos la parte como más física, porque uno se imagina un cable submarino, pero ¿cómo se construye algo así? O sea, 15.000 kilómetros desde Sydney hasta Valparaíso. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Mira, Chile tiene bastante experiencia en el mundo. Hay como 5 o 6 empresas que son especialistas en cables submarinos. Ya. Chile ya tiene experiencia por el FOA, por el cable de fibra óptica austral, que precisamente es un buen caso porque hoy día entre Puerto Montt y Puerto William se conecta por vía submarina. Es decir, hay un cable de fibra que no va soterrado, sino que va en cierta profundidad del fondo marino y tiene todos los resguardos necesarios para que no se corte, para que no sufra alguna fisura. El diseño está, mientras va un barco tirando el cable, va otro barco haciendo toda la logística y la capacidad de ubicación. Por tanto, se transforma además en una obra de infraestructura digital única, porque 15.000 cables de fibra submarina no es poco, es un alto diseño de logística. Pero claro, porque tú te imaginas, voy a decir que estamos conversando a esta hora con Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones y director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Claro, porque uno se imagina que va un barco, como quien dice, ya te lo voy a plantear en términos súper, digamos, tosco. O sea, va un barco desenrollando un cable, pero que tiene que tener 15.000 kilómetros. ¿Cómo? Claro, bueno, se va haciendo por fases. Claro. Puede ser que no necesariamente tú explicas inmediatamente los 15.000 kilómetros, sino que se hace por distintas fases, según la topografía también del fondo marino, los permisos que tú vas a tener que ir pidiendo en distintas partes de la costa donde vaya anclándose este cable. Es decir, tiene también todo su modelo de implementación, tanto en la logística, pero también en lo que significa los permisos y en toda la tramitología de un proyecto de esta envergadura. Ya, y esto, mira, el presidente Boric decía que este tipo de inversiones tienen un tremendo potencial si lo hacemos bien. ¿Qué significa hacerlo bien y qué podría significar hacerlo mal? Claro, que no le agregue valor a Chile en materia de su participación en la economía digital. Chile hoy día, recuerda tú, Mirna, que más del 48% de los servicios no tradicionales chilenos son servicios digitales, es decir, los software que están en los bancos, los software que están en distintas industrias. Por tanto, hacerlo mal es que sea un cable que no le agregue valor a ningún eje estratégico del país. ¿No? Esto es hacerlo mal, tener un cable submarino que no le diga nada a nadie, ni a la industria, ni a los ciudadanos. Entonces, hacerlo bien es que sea parte del modelo de desarrollo del país. Es decir, Chile está en condiciones de digitalizar aún más su economía, sí. Entonces, este cable, como otros cables de infraestructura digital, son parte de un diseño estratégico para el desarrollo y la participación de Chile en la economía digital. Claro, eso de todas maneras, pero trata de ayudarnos a dibujar, Rodrigo, tú, ¿cómo ves la forma de aprovechar? O sea, si tenemos esta tremenda oportunidad y estamos diciendo que lo que necesita nuestro país es I+D, es decir, investigación
más desarrollo, más todo lo que significa estar a tono con con los desafíos que supone, ¿no es cierto?, la era tecnológica, esta cuarta revolución industrial, como se ha llamado. Bueno, dime, ¿cómo podríamos hacer que esta tremenda oportunidad tenga mejores frutos? Mira, yo creo que lo primero que tiene que definir Chile es cuál es su estrategia digital o su estrategia de transformación digital. Es decir, que esta actividad del cable, más la ley de ciberseguridad, la ley de fintech, la ley de datos personales, la ley de interoperabilidad. Ahora, a propósito del Congreso Futuro, todo lo que se hace en inteligencia artificial sea parte de una estrategia. Yo creo que por de pronto hay muchas iniciativas, pero aisladas. Entonces, yo creo que más que construir varias narrativas, falta un gran relato en términos de que esta es la estrategia de transformación digital Chile 2030. El cable de Humboldt tiene que ver con un componente que tiene que ver, ¿cierto?, con la digitalización, con la conectividad, con la penetración, con mayor servicio, con incluir más actores independientes locales en la economía digital, pero también hay otras actividades. Entonces yo siento que estamos haciendo mucho, hemos avanzado en un marco legal, jurídico, normativo en varios ámbitos, pero todavía nos falta, creo yo, la decisión política de construir la estrategia digital. Antiguamente, durante varios gobiernos hubo la Agenda 2020, hubo intentos de que la ciudadanía podía meterse. A ver, quiero saber cuánto Chile va a avanzar en penetración de Internet. ¿Estamos en un 60 o avanzar en un 90? ¿Cuánto vamos a hablar de la digitalización de las pymes o de las microempresas? ¿Estamos en un 50? Bueno, vamos a avanzar al final del periodo en un 80. Es decir, me falta todavía que todo esto, que son muy buenas noticias, formen parte integral de un modelo de desarrollo digital del país. Entonces yo creo que eso es lo que el país necesita, y también necesitamos tener una participación podríamos decir, en la diplomacia digital. Es decir, lo hablamos en una oportunidad, Mirna, que tiene que ver con... Ya. Aquí hay tensiones geopolíticas, ¿no?, que tienen que ver, bueno, Estados Unidos, China, Europa, en fin, bueno, ¿cuál va a ser el papel de Chile, ¿cierto?, en todo este entramado tecnológico global? Hoy día la diplomacia no es solamente, ¿cierto?, la diplomacia análoga o la que nosotros conocíamos, ¿cierto?, de gobierno a gobierno, sino que es de industria a industrias. Los países, cuando van a estos grandes eventos globales, participa la industria tecnológica, tiene algo que decir. Bueno, Chile y América Latina, ¿cuál va a ser su posición? Nosotros siempre hemos mantenido la neutralidad tecnológica como principio, es decir, a propósito del punto de vista del ciudadano, mientras más oferta, mientras más servicios, mientras más tecnología disponible y que sea accesible, va a tener un valor. Por tanto, Chile, a propósito de este cable, que no a todos les ha gustado esta alianza con Google, porque dicen, mira, ¿por qué mejor no se alió con otras industrias? ¿Por qué siempre los mismos, ¿cierto?, consolidando los monopolios globales? ¿Por qué Chile no también abrió la puerta para generar alianzas con operadores neutros? En fin, también hay una discusión política y técnica y geopolítica en torno a cuál va a ser el papel que Chile va a tener en este ecosistema global en materia de su diplomacia. Claro, exactamente, y eso es absolutamente relevante. Conversamos a esta hora con Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones y director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Rodrigo, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Crees tú que el Ministerio de Ciencias y Tecnología está suficientemente bien, digamos, abordado desde el punto de vista de reunir en su gestión, quiero decir, todos estos elementos que tú señalas cuando tú dices debemos tener, como quien dice, un solo paquete? Pero ¿estaría bien administrado ese solo paquete al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Mira que el Ministerio de Ciencia también lleva poquito tiempo, falta todavía generar un mayor músculo dentro del ministerio, está haciendo varias cosas, pero mi opinión, que solamente me representa a mí, es que esto es bien político, es bien de peso político, es decir, cuando la autoridad o los presidentes lo tienen lo más cerca posible, da la sensación o genera, ¿cierto?, la sensación de que es un tema prioritario para los distintos gobiernos. En el mundo, todas las agendas digitales o las agendas políticas que tienen que ver con transformación digital están muy cerca de las presidencias de los países. Entonces, yo creo que el Ministerio de Ciencia está haciendo muy bien su trabajo, fundamentalmente radicado en ese mundo, ¿cierto? Claro, que tiene que ver con las políticas, ¿cierto?, con las directivas que tienen que haber para fomentar la investigación. Chile tiene que alcanzar alguna vez, ¿cierto?, el 1% al menos, ¿cierto?, de su PIB destinado a innovación o I+D. En fin, yo creo que en ese resguardo Chile lo tiene bien resuelto en materia del papel y la competencia del Ministerio de Ciencia. Pero siento yo que mientras más cerca una agenda de estrategia digital está de las presidencias,
llámese Ministerio Secretario General de la Presidencia o la Presidencia en sí mismo, creo que el avance o el interés para congregar tanto el mundo público y privado se hace más interesante y fácil de seguir. Ya, Rodrigo, se nos va acabando el tiempo, pero ¿cuándo se espera que esté operativa esta red? ¿Qué va a significar para las personas, empresas, pymes? Tú más o menos ya lo describiste, pero en lo concreto y puntual apenas esté operativa. Esto, por lo que mencionó Google, en la ceremonia de inauguración va a estar operativa en el año 2026. Que es un tiempo razonable en términos de todos los estudios que aún faltan, ¿cierto? Y el despliegue propio del servicio. Y una vez operativo y una vez bien definido, ¿cierto?, quiénes van a participar, es decir, quiénes se van a montar sobre esa infraestructura, es lo que debiera tener un itinerario para poder explicitar cuáles van a ser los beneficios concretos para el ciudadano. A priori, yo siento que el cable, sí o sí, tiene que pasar por la Isla de Pascua y por Juan Fernández. Yo creo que esta inversión o coinversión que va a hacer el Estado chileno no puede dejar a las islas fuera de este ecosistema. Y eso no está resuelto todavía. No está resuelto. En el diseño del trazado es directamente el cable desde Valparaíso, Las Torpederas, hasta Sydney. Lo racional en materia de inversión pública y sobre todo cuando el Estado chileno está invirtiendo dinero, tiene que precisamente atender la oportunidad de la ocasión. No va a haber otra oportunidad para incluir la Isla de Pascua y Juan Fernández. Por tanto, mi llamado humilde es poder incorporar en esta fase de diseño a las dos islas. Porque siempre el Estado chileno, siempre, cuando ha hecho una licitación pública, cuando ha dado espectro, es decir, cuando ha tenido inversión, siempre ha introducido la contraprestación, es decir, las garantías para aquellos lugares que no son atractivos para el mercado, vaya algún tipo de oferente a prestar esos servicios. Hoy día las islas, las dos, tienen muy mala penetración de Internet. Hay toda una economía digital que se está desarrollando y si no se incorpora en este diseño va a ser muy tarde. Por tanto, aún el proyecto puede incorporarla y ese es el humilde llamado que en general no es de perogrullo, pero tienen que incorporarse en esta fase del proyecto. Bien, finalmente, Rodrigo, ¿qué otras alianzas de este tipo puede generar nuestro país? Yo creo que Chile está bien preparado, está haciendo muchas buenas alianzas en materia de infraestructura digital. Recuerda tú que en palabras de Mario Marcel, la única industria que ha mantenido la inversión sostenible los últimos 3 años en Chile es la industria de telecomunicaciones, debido a la inversión en 5G y a la inversión en data center. Chile hoy día junto con Brasil son por lejos los dos polos de mayor concentración de data center en toda la región. Está proyectado el cable de fibra submarina hacia la Antártica. Eso también va a cambiar toda la escenografía científica global, hoy día donde mayor investigación que se está haciendo en materia de cambio climático, de temperatura del planeta, de recogida de datos satelitales, se están haciendo precisamente en la Antártica. Chile tiene ahí soberanía. La mayor demanda de todas las bases científicas que hoy día todavía tienen que ir a Punta Arenas con un disco duro, se tienen que mover a la antigua, llevar toda su capacidad. Claro. Pues hoy día ya el gobierno, junto con la CAF y el gobernador Flies, ya anunció el financiamiento para el estudio del cable submarino. Ya nosotros tenemos a toda la red de universidades del Estado, entre ellas la USACH y todo el grupo de investigación que ustedes tienen en la universidad junto a Reuna. Reuna hoy día se integra con la Red Clara, que es un cable de fibra óptica de la Unión Europea, que se va a Fortaleza, Brasil, y de Fortaleza, Brasil sale un cable atlántico hacia España. Es decir, hay ya comunicación ya científica y de capacidad para transmitir datos en todo lo que significa la costa atlántica, de un cable que financió la Unión Europea y hoy día permite conectar a todos los centros científicos y astronómicos del país. Es decir, Chile está en el epicentro de la economía digital. Ahora, esto tiene que hacerle sentido al ciudadano. Todo esto tiene que siempre estar enfocado al ciudadano. Entonces, yo creo que ahí Chile ha avanzado y, como te decía anteriormente, nos falta colocar todas estas cositas que se ven como interesantes, pero a veces muy aislados, que no se conectan con otras cosas, en un gran documento que sea la estrategia digital de transformación digital del país Chile 2030. Yo creo que eso es un poco lo que deberíamos llamar tanto el mundo público y privado a poder construir en el corto plazo. Rodrigo, súper cortito, pero tengo una duda respecto del cable submarino en términos de lo siguiente. Nosotros hasta ahora, ¿no es cierto?, recibimos de qué manera la información trafica entre Miami y Chile. ¿De qué forma? Claro, tú cuando haces un clic, ¿cierto? Claro. Vas a buscar fundamentalmente el contenido. Ese contenido está alojado en un 80% en el hemisferio norte. Claro, ¿y cómo llega? ¿Cómo viaja la información? Claro,
el dato transformado en bytes, ¿cierto? Entonces, la mayoría del contenido está alojado en una parte. Tú cuando descargas una película, ¿cierto? De Netflix, ¿cierto? Ese contenido está alojado en un cloud, o un CDN, o un data center, que está alojado fundamentalmente en centros de datos. Y esos centros de datos que almacenan contenido, fundamentalmente están en el hemisferio norte. Es decir, allá está la mayor cantidad de producción de contenido. Entonces, la mayoría de las compañías globales tienen toda su infraestructura de datos desde el hemisferio del Ecuador hacia arriba. Por tanto, tú cuando vas a buscar ese contenido, ese clic, buscas el contenido que está alojado en un data center y lo traes a tu computador. Entonces, lo que hacen estos precisamente, toda esta infraestructura de datos, es poder generar todo ese contenido mucho más cerca del usuario. Entonces tú vas a tener menos latencia, te vas a demorar menos, vas a gastar menos dinero en la velocidad, ¿cierto? Y la descarga de esos videos. Perfecto. Entonces, cada plataforma, fundamentalmente después de la irrupción de los data centers, de las plataformas, Netflix, Amazon, Prime, en fin, Disney, lo que han hecho es harta inversión de infraestructura de datos para tener todos esos centros de datos cada vez más cerca del usuario. Totalmente, se entendió, pero perfectísimo. Realmente un aporte tu explicación. Además, Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones y director ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Un gusto de tenerte con nosotros y espero estar prontamente volviendo a conversar. Muchas gracias a ti, Miriam, que estés muy bien. Cariños. Gracias, cariños.